Bien, muy buenos días. Esta es la primera de 3 sesiones del minicurso abocado hacia la geometría de espacios discretos y su dinámica. Voy a comenzar recordando un concepto que es fundamental en todo esto y que ustedes seguramente conocen, que es el concepto de espacio métrico, ¿cierto? Todos lo han estudiado en sus cursos de graduación. Y el espacio métrico es una generalización de la geometría euclidiana, ¿cierto? De un espacio X dotado de una distancia, y la distancia es distancia entre puntos, entonces la podemos ver como una función que va del conjunto de pares ordenados hacia los reales, que va a ser no negativa y que tiene 3 propiedades bien conocidas, que son la distancia de un punto a sí misma es 0, una propiedad de simetría que la verdad es que no es tan importante, esta es la menos importante de las propiedades porque uno siempre puede simetrizar una distancia, en el sentido que si uno tiene una distancia que satisface las otras propiedades, uno puede crear una D auxiliar, que es la suma de las simétricas. Bueno, y la tercera propiedad es la desigualdad triangular. Esta sí es sumamente relevante, que dice esencialmente que si yo voy de un punto X a un punto Z, pasando por un punto Y, es probable que pague un costo. Quizás no, pero por cierto, no voy a cortar camino. ¿Okay? Entonces la distancia de un punto X a Z es menor o igual que la distancia de X, de X a Z a la distancia de X a un punto intermediario y luego del Y al Z, ¿cierto? Entonces la suma de estas dos es mayor o igual a esta. Y eso es la desigualdad triangular en el caso de que esta figura viva en un plano como se ve en la pantalla. Y eso es lo que queremos generalizar. Y hay varios espacios que ustedes seguramente conocen, que lo estudiaron en sus cursos de licenciatura, y que van a ser importantes. Por ejemplo, el espacio Rn, obviamente. Y ahí hay varias métricas, ¿cierto? Está la métrica euclidiana, la métrica LP, la métrica L1, L infinito. La métrica euclidiana corresponde a la métrica L2, ¿cierto? En fin, en cada contexto vamos a decir claramente qué métrica hablamos. Los espacios LP, tanto LP chico, que incluye el L infinito, como los LP grandes, ¿cierto? Asociados a espacios de medida, de las funciones de P, de potencia P décima integrable, son sumamente importantes, pero estos no son exactamente el objeto de estudio de este curso, porque estos son espacios súper bien estructurados, no es lo que queremos entender. Estos se estudian en distintos contextos. RN es estudiar esencialmente geometría clásica, LP aparece en análisis funcional, bueno, hay otros tipos de espacios que quizás no puedo mencionar acá, el espacio hiperbólico, ¿cierto? El espacio perdón, me aparece una notificación que no me debiera aparecer, les pido disculpas. Y, y lo que queremos realmente entender son este tipo de ejemplos. Miren. Vamos a empezar con un grafo cualquiera. ¿Qué es un grafo? Bueno, seguramente conocen la definición, es un conjunto de puntos, nodos, en abstracto. Yo lo estoy realizando aquí en un plano concreto, pero en abstracto quiere decir que yo tengo nodos y algunos de esos nodos están conectados por aristas, ¿cierto? Entonces ahí está la arista. Fíjense que en abstracto eh, aquí hay 5 vértices, ¿cierto? Y lo voy a poner B1, B2, B3, B4, B5. Y a las aristas serían las que unen los vértices, ¿cierto? No hay dos vértices más. Aquí yo veo 2 puntos de intersección, pero en realidad se debe a que yo estoy tratando de realizar este grafo y, bueno, se debe a las restricciones del plano o al hecho de que no dibujé bien. De hecho, este grafo es lo mismo que este que estoy dibujando ahora. Y aquí sí hay una representación fidedigna de lo que es.
Ujú. Y, y el grafo naturalmente se transforma en un espacio métrico si consideramos como conjunto X los vértices. Y una buena asignación de distancias entre vértices, no es la única, pero una buena asignación, corresponde a asignar la longitud 1 a cada arista. Cada arista mide 1. Y vamos a decir que la distancia entre dos vértices corresponde a la longitud del camino más corto que la 1. Por ejemplo, si yo tomo el vértice B1 y el vértice B5, entonces un buen camino entre ellas es este. Es un camino que tiene largo 2. Este otro camino, el que estoy marcando ahora quizás lo voy a marcar con otro color, mejor. Entonces el rojo tiene largo 2, que recorre todas aristas de largo 1. En cambio, este azul que estoy recorriendo tiene largo 3. Bueno, la distancia entre esos dos vértices va a ser 2 porque es el largo del camino más corto que los une. ¿Ok? Y esa es una buena asignación de distancia. Ujú. para los, para los grafos. No creo que hagamos otra cosa más general. Se pueden hacer cosas más generales en vez de asignarle longitud 1 a cada arista. Uno puede asignar una longitud que varía de arista en arista, pero nos vamos a quedar solamente con eso. Eso ya da lugar a muchos ejemplos interesantes. Entonces aquí tenemos espacios métricos, y son espacios métricos que nos gustaría entender, para los cuales hay menos estructura, de hecho, que los espacios métricos que yo les mostré, análisis funcional, y que aparecen en la vida. Piensen, por ejemplo, aparecen en la vida ustedes todos los días. Yo creo que todos los que están escuchando acá tienen una cuenta de Facebook, por ejemplo, y piensan que Facebook es una gran red, es un gran grafo, donde los nodos son los usuarios de Facebook, y las aristas son conexiones entre dos usuarios que son amigos en Facebook. Entonces eso es un ejemplo explícito de un grafo con millones y millones de entradas, ¿cierto? Y olvídense de todo el resto, olvídense de quiénes son esos nodos, de quiénes son esas personas, de qué son las cosas que les gustan a las personas, de toda la otra información, solamente quédense con eso. Y cuestiónense, ¿a qué se parece ese grafo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué geometría tiene de acuerdo a esta noción de espacio métrico? ¿Cuánto es la distancia entre dos vértices? ¿Cuál es la distancia entre ustedes como usuarios de Facebook y una persona que vive no sé, en un país cualquiera que tiene la cuenta en Corea del Sur, por ejemplo? Ujú. ¿Y a qué se parece la geometría? Bueno, eso son cosas súper interesantes y súper importantes de estudiar. Ujú. Eh, y una de las ideas es tratar de visualizar esos grafos en espacios métricos eh, que tienen mejor estructura, que nosotros ya conocemos. Les voy a dar dos ejemplos de grafos que son interesantes. El grafo completo nos va a aparecer, ¿cierto? Es un grafo completo. Bueno, el grafo completo se denota KN, y es simplemente tomar n vértices. En este caso voy a tomar, eh, voy a hacer los ejemplos eh, con n variando, y se hacen todas las posibilidades. Entonces esto sería con n igual a 2, esto con n igual a 3, y esto con n igual a 4, con ese punto específico de que ese punto de intersección de las diagonales aquí no es un vértice del grafo. Y n igual a 5, bueno, es un pentágono, ¿cierto? Donde todo está enlazado. Y de nuevo, los puntos de intersección interiores no son vértices del grafo, en abstracto. De hecho, creo que el N4, el N4 sí se puede realizar, pero en el plano, usando líneas más curvas, ¿cierto? Aquí yo tengo eso, y ahí yo tengo una mejor realización del K4.
Sin embargo, el K5 no se puede realizar en el plano. Aquí no hay manera de, incluso usando líneas curvas, de evitar autointersección. ¿Ok? Y ese es una cosa anexa. Cuando nosotros decimos visualizar, por ejemplo, visualizar un grafo, tratamos de ponerlo en el plano. Pero este asunto tiene sus restricciones y una de las restricciones es que, por ejemplo, el K5 no se puede incrustar en el plano. Es un bonito ejercicio ese usando la fórmula de Euler. Hay otro tipo de grafos que son los ciclos. El ciclo Cn es simplemente tomar n vértices, por ejemplo aquí lo estoy haciendo con 5, y lo uno en un ciclo, como los vértices de una polígono de n lados, y nada más, y no coloco ninguna otra conexión. ¿Ya? Y otro tipo de, de grafo específico de un árbol, que es un grafo, cualquier grafo sin ciclo cerrado. O sea, sin ciclos, el ciclo cerrado es una redundancia. Y se ven así, se ven como cosas de este tipo. Y los puntos que estoy colocando acá serían los nodos del árbol. Y puede tener infinitos vértices, ¿no? En ningún momento yo estoy diciendo aquí que la cantidad de vértices de los grafos sea finita. Sin embargo, muchas de las cosas que vamos a estudiar van a ser espacios con una cantidad finita de puntos, pero con muchos puntos. Piensen siempre que tenemos muchas, eh, 1.000.000 de puntos, 1.000.000 de vértices, 1.000.000.000 de vértices si queremos entender la geometría. Bueno, esto es un ejemplo de un árbol. Y sí, en algunos pueden salir 3 ramificaciones, en otros pueden salir 4 ramificaciones, etc. Es un grafo sin ciclo. Si yo hiciera esto, eso deja de ser un árbol porque ahí yo estoy cerrando un ciclo. Ya. Ahí voy a hacer un pequeño matiz en esto, porque hay una clase de grafos muy especial, que se llaman los grafos de Cayley, y que conecta lo que vamos a estudiar con otra teoría que a lo mejor les interesa, que es la teoría de grupos. Ustedes saben que la noción de grupo fue esencialmente elucubrada por Galois, pero la definición de grupo tal cual la conocemos hoy en día, la que perduró en la historia, es la definición de Cayley. Y Cayley, bueno, definió lo que es un grupo, hizo un par de teoremas centrales en la teoría básica de grupos, y también introdujo un objeto geométrico asociado a los grupos, que es el siguiente. Da un grupo y un sistema de generadores. Es importante pensar en esto, que lo que vamos a hacer depende del sistema de generadores. Dado el grupo y el sistema de generadores, yo asocio un grafo de Cayley que va a tener vértices y aristas, ¿cierto? Y los vértices van a ser elementos del grupo. Y bueno, el sistema de generadores va a ser G1, G2, hasta Gn, y vamos a suponer que si yo considero un generador, un vértice como generador, entonces su inverso también. Lo voy a considerar, pero en fin, no importa mucho, lo voy a borrar. Voy a tratar de explicarle con un ejemplo concreto antes de en lugar de hacer la definición. Las aristas van a estar dadas una en dos vértices. Si estos, bueno, los vértices son elementos del grupo. Entonces, la condición entre esos elementos del grupo es que difieren por un generador. ¿Ok? Y por ejemplo, si ustedes toman R2,
Bueno, y les tengo que decir también cuál es el sistema de generadores. Entonces el grafo depende de R2 y le voy a colocar como generador E1 y E2, lo clásico. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el grafo de Cayley? El grafo de Cayley son, los vértices son los elementos perdón, no le voy a colocar R2, le voy a poner Z2. Estamos con cosas más bien discretas, grupo finitamente generado. Los vértices van a ser los puntos de Z2, ¿cierto? Los elementos del grupo. Y yo voy a unir dos vértices cuando difieren por un generador. Por ejemplo, estos están definiendo por E1, ¿cierto? Y todos los que se conectan, y todos los vértices se conectan horizontalmente porque eso corresponde a que los vértices están difiriendo, los elementos del grupo están difiriendo por E1. Y por otra parte, también todos se conectan verticalmente porque los segmentos están difiriendo por E2. ¿Ok? Y eso sería el grafo de Cayley de Z2, con ese sistema de generadores. Ahora, voy a recalcar algo. Voy a recalcar que si yo cambio el sistema de generadores, esto va a cambiar. Ujú. Por ejemplo, si yo ahora considero Z2, el mismo Z2, pero con un sistema de generadores, por ejemplo, 2-1, 1-1, ¿ok? Esos son elementos de Z2 y generan el grupo, es fácil verlo. Es fácil obtener los generadores anteriores, pueden ocupar cualquier criterio, ¿cierto? La matriz de cambio de base es invertible, etc. El grafo de Cayley cambia porque si yo tengo un vértice, voy a pintar en rojo ahora, una conexión con el generador 1-1 se establece en diagonal. Entonces, estas van a ser las aristas del nuevo grafo de Cayley, ¿cierto? Asociadas al generador 1-1. Y el 2-1 conecta desplazándome 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. ¿Sí? Conecta así, ¿cierto? Y ese va a ser el grafo de Cayley de esta nueva del grupo. Y por cierto, son distintos, ¿cierto? El grafo violeta y el grafo rojo son distintos, sin embargo, vamos a ver que en este curso que hay eh, propiedades muy importantes que se preservan. Quiero decir una cosa en general, aquí no se distingue tanto un punto que es importante, que quiero decir exactamente cuando digo difieren. Difieren quiere decir multiplicación a un lado, y hay que elegir un lado para hacer el grafo Cayley, en general se elige el lado derecho. Es decir, yo tengo un elemento F, está conectado a un elemento F1 está conectado a un elemento F2, y F1 es igual a F2 por un generador. Ujú. Donde el generador está multiplicado por el lado derecho. ¿Okay? Si ustedes hacen el grafo de Cayley de un grupo libre, seguramente lo han hecho. Quien no lo ha hecho va a descubrir que como en el grupo libre no hay relaciones, entonces en el grafo de Cayley no hay grupos, no hay camino cerrado. Entonces este sería el grupo libre con dos generadores, que se anota en general F2, y con dos generadores A y B libres. A corresponde a multiplicar hacia la derecha, moverse hacia la derecha, y B hacia arriba. A inverso hacia la izquierda y B inverso hacia arriba. Entonces aquí comienza a crearse el grafo de Cayley, ¿cierto? Y en fin, ahí aparece un grafo
el grafo que en cada vértice tiene valencia 4, porque yo desde cada vértice me puedo desplazar a la derecha, izquierda, arriba o abajo, multiplicando por a la menos 1, B o B a la menos 1. Y un ejercicio interesante, ver lo que pasa si yo cambio el sistema de generadores del grupo libre por otro sistema de generadores. Les queda una cosa ya distinta, pero que a grandes rasgos se parece a un árbol, y eso es parte de lo que vamos a estudiar aquí. Bueno, les menciono esto porque hay toda una teoría que se llama la teoría geométrica de grupos, que es una teoría importantísima, que se viene desarrollando desde los años 70, que se establece como una teoría relevante y central en matemáticas, de hecho, gracias a los aportes, entre otros, de Gromov, pero especialmente de Gromov. Gromov, creo que fue el año 83, el Congreso Mundial de Matemáticos de Colonia, que creo que fue ese año, se tuvo que desplazar un año por razones políticas, y en ese Congreso Mundial da una charla maravillosa que se llama sobre los grupos como objetos geométricos. Y entonces la idea es qué propiedades geométricas, qué propiedades algebraicas se pueden leer netamente algebraicas, o también otras propiedades, pero me interesa más la algebraica, se pueden leer desde su grafo de Cayley. ¿Okay? Es decir, a mí me muestran un grafo, me dicen que el grafo de Cayley de un grupo, y yo trato de decir qué característica tiene. Y hay varias propiedades que son así, y eso es lo que se llaman las propiedades geométricas de los grupos. En general, son propiedades del tipo, el grupo es casi algo, es decir, contiene un subgrupo finito que hace, de índice finito que hace ese algo. Y un teorema de Gromov, bueno, teorema de dos patas, la primera es Basic y Barsh, y la parte difícil es la de Gromov. Dice que, por ejemplo, la casi nilpotencia, es decir, que un grupo contenga un subgrupo nilpotente de índice finito, es una propiedad geométrica. ¿Ok? Y eso es una bonita, un bonito resultado. Un bonito resultado de Paz y Barchi. De hecho, podría especificar en qué sentido, cuál es cómo uno lee en un grafo de Cayley la propiedad de ser impotente. Es muy sencillo. Fíjense, yo me paro en un vértice y empiezo a contar cuántos puntos alrededor de él hay. El lenguaje espaciométrico es cuántos puntos, cuántos vértices hay en la bola de centro, el vértice y radio n. No importa el vértice porque da igual, como en un grupo, en todo se comporta de la misma manera. Y eso es lo que se llama la función de crecimiento del grupo. ¿Cuántos elementos hay en la bola de radio n? Y de nuevo, eso, la función de crecimiento depende del sistema generador, porque el grafo de Cayley depende del sistema generador, sin embargo, las características de la función no dependen. El hecho de ser exponencial, no puede ser más que exponencial, o subexponencial, o polinomial, etc. Y el teorema de Gromov se le llama así en general, aunque tiene dos partes, que el grupo es casi impotente si solo si su crecimiento está acotado por un polinomio. Y en ese caso el crecimiento se comporta de manera equivalente a un polinomio. No es que sea un polinomio, pero se comporta de manera equivalente. Y la verdad es que todo esto es una teoría fascinante, es un teorema de los años 80, en los años 80 también Grigorchuk construye los primeros ejemplos de grupos que tienen crecimiento menor que polinomial, menor que exponencial, pero más que polinomial, se llaman los grupos de crecimiento intermedio. Hay muchísima actividad sobre eso, todavía hay problemas abiertos sobre grupos de crecimiento intermedio, cuáles pueden ser los distintos tipos de crecimiento que pueden haber cuando hay crecimiento intermedio. Les dejo como ejercicio, bueno, esto es casi evidente. En este caso, la cardinalidad de la bola de radio n, centrada en cualquier punto, por eso no le pongo el centro, eso es solo el radio, es igual a 4 por 3 a la n-1. Y la razón es que si yo considero la bola parada en la identidad, en el elemento neutro, para el primer factor yo tengo 4 posibilidades, a, b, a la menos 1, b a la menos 1, y cada nuevo factor tiene que ser distinto al inverso del anterior. Entonces, por eso me queda así. Bien,
Bueno, eso es un desliz del meollo de este curso. Ahora viene una noción que seguramente ustedes también conocen, que es la de incrustación isométrica, que es simplemente yo tengo un espacio métrico y lo quiero llevar isométricamente en otro. ¿Ok? Y pensémoslo de nuevo como que yo tengo un espacio métrico que no lo entiendo muy bien, que tiene una información riquísima que yo quisiera descifrar, pero no lo entiendo muy bien. Y para entenderlo yo quiero llevarlo a un espacio que yo le conozco bien la estructura. ¿Ok? Entonces yo llevo el XD en el ID. Prima le vamos a colocar. ¿Ya? Una función, a través de una función que vamos a llamar F mayúscula, que manda puntos de X en puntos de Y. Y piensen, por ejemplo, en grafos. ¿Se pueden mandar los grafos isométricamente en el plano? Eh, Cosas así. Bueno, en general la respuesta es no. Y hay un ejemplo súper bonito, súper sencillo para explicar que no. Que pretender mandar isométricamente espacios finitos, incluso con muy pocos puntos, en, eh, en espacio euclidiano es un poco una ilusión. Por ejemplo, eso no se puede llevar isométricamente en R2. Isométricamente. Acuérdense, ¿qué representa esto? Representa un grafo con 4 vértices y la distancia de cada arista vale 1. Esto, lo que yo dibujo a la izquierda es una deformación de su geometría, de hecho, y lo que estoy diciendo es que la geometría no es compatible con la de red. Y la razón es sumamente sencilla, fíjense. Si yo tengo los vértices que les voy a llamar B1, B2, B3, B4, y yo los pudiera mandar yo los pudiera colocar en el plano de tal manera que se respeten esa distancia, es decir, que los F de BI sean WI y los WI sí estén a distancia unos de otros. Bueno, voy a tener el W1, va a estar en alguna parte, el W2 va a estar en alguna parte, y esta distancia va a ser 1. Y el W3 va a estar a distancia 1 de W1 y W2. Entonces tiene dos posibilidades. O está arriba formando un triángulo equilátero, o está abajo formando un triángulo equilátero. No hay otra posibilidad. La vamos a poner arriba. Y fíjense ahora que el B4 también está a distancia 1 del B1 y B2. Entonces el W4 también tiene que estar a distancia 1 de W1 y W2. No puede estar en la posición de W3, tendría que estar en la posición de abajo. Aquí debería caer el W4. Y ahí estamos casi bien porque todas las aristas miden 1, pero tengo un problema porque esta arista de acá no mide 1, mide muchísimo más de 1. Aquí pueden hacer el cálculo. Es 2 veces la altura, es raíz de 3, de hecho. Entonces, la geometría no es compatible. Un ejemplo sencillísimo donde vemos que la geometría no es compatible. Sin embargo, una observación. Una observación es que ese espacio métrico, lo voy a dibujar así, sí se incrusta isométricamente en R3. Y es muy, muy sencillo. Ustedes pueden pensar en R3 en los vértices de un tetraedro regular. Si ustedes toman los vértices de un tetraedro regular, entonces la distancia entre cualquier par de nodos es igual a 1. De hecho, esto es un bonito ejercicio. Bueno, es una... les voy a dar la demostración, pero les voy a dejar un lema en medio de la demostración como ejercicio. La proposición es que si ustedes toman, vuelvo atrás, perdón. Fíjense que el grafo que estamos considerando aquí, el grafo K4, el grafo completo de 4 vértices, ¿cierto? Todos están conectados con todo y la arista miden 1. La proposición dice que, entonces, a ver, antes de escribir la proposición, voy a leer, voy a escribir lo que pasaba. El K4 no se mete en R2 isométricamente, pero el K4 sí se mete isométricamente en R3.
Y la proposición es que el KN no se mete isométricamente en RM si M es muy chico. M es menor que, bueno, lo que corresponde, n-2, ¿cierto? Menor o igual a n-2. ¿Ok? Entonces con m igual a 4, con m igual a 2 y n igual a 4, no hay forma de meterlo adentro. Y la demostración es sumamente sencilla. Les voy a explicar por qué. Bueno, tengo los KN y los envío a RM. Si los pudiera, sería si los pudiera enviar isométricamente, las imágenes serían puntos que están a distancia 1, cualquier punto de cualquier otro. Entonces tendríamos B1 hasta Bn, puntos en Rm, toda distancia unos de otro. Y sin pérdida de generalidad vamos a considerar que el Bn es el origen. Yo puedo tomar estos puntos y desplazarlos todos, ¿cierto? De la misma cantidad, y ahí me queda que el Bn es el origen. Y si el Bn es el origen, yo afirmo que el B1 hasta el Bn-1 son linealmente independientes. Eso es una afirmación. Y con eso estaría pronto, porque estaría resuelto este problema, prontamente, porque si esos son linealmente independientes, entonces la cantidad tiene que ser menor o igual a la dimensión, ¿cierto? Entonces n-1 tiene que ser menor o igual a m. O sea, el m tiene que ser al menos n-1. Por lo tanto, si el m es a lo más n-2, no alcanza para colocarlo. Ok, ¿y cómo se prueba esta afirmación? Bueno, voy a la prueba de esta afirmación. Esto es relativamente sencillo. Lo que pasa es que todos los puntos están a distancia 1 entre sí y también 1 del origen, porque supusimos que el Bn era el origen. Entonces, si están a distancia 1 del origen, yo sé que la norma de los vectores es 1. Y además están a distancia 1 entre ellos, con el i distinto de j. Y de estas dos igualdades, es fácil concluir que el producto interno entre BI y BJ es igual a un medio. A ver, voy a hacer el cálculo, fíjense. Me va a quedar que 1 es BI menos BJ al cuadrado, en norma, y eso es BI al cuadrado, más BJ al cuadrado, menos 2 producto interno entre BI y BJ. Y eso es igual a 1 más 1 menos 2 veces el producto interno. Y después ustedes despejan, les queda que el producto interno entre BI y BJ es un medio. ¿Ok? Para I distinto de J. Entonces, si uno hace la matriz de productos internos, voy a cambiar aquí. Recuerden, esto se transformó en un problema de álgebra lineal. Si yo hago la matriz de producto interno, la matriz de producto interno BI-BJ es la matriz 1, un medio, etcétera, un medio, 1, un medio, etcétera, un medio, un medio, 1, etcétera, un medio, y al final, bueno, un medio, etcétera, 1. Esa es la matriz de los productos internos. Y yo afirmo que esta matriz me indica que los vectores son linealmente independientes, porque supongamos que, que hay una relación lineal. Supongamos que tenemos alfa 1, B1, más alfa 2, B2, etcétera, más alfa n, Bn, igual a 0, una combinación lineal entre ellos. Y multiplicamos, hacemos el producto interno de lo que tenemos por cada BI.
Entonces me queda más bien con cada BJ, para que me quede exactamente la misma notación. Me queda que la suma de los alfa i, bi contra bj es igual a 0. Entonces la suma en i. Y esto es con j igual a 1 hasta n menos 1. ¿Cierto? Y eso significa que los alfa i, si esta matriz yo la llamo m, los alfa i resuelven esta ecuación. M alfa 1 hasta alfa n menos 1 es igual al vector 0. ¿Cierto? Pero, y aquí les dejo el ejercicio, bueno, esta m es una mn en realidad, porque, o mn menos 1, tiene una matriz n menos 1 por n menos 1. Esta matriz m menos 1 es invertible. Es un bonito ejercicio. En el cálculo pueden calcular incluso explícitamente el determinante. M menos 1 entonces es invertible y por lo tanto esta ecuación me dice que el alfa 1 y todos los alfa i en realidad son iguales a 0. Uh-huh. Y ese sería entonces nuestro teorema de incrustación. No incrustación depende del caso. Ahora, hay un teorema que es, quizás lo vieron en su graduación y recuerdan, quizás no, lo voy a recordar ahora, es que dice que es un teorema de Vigo-Frechet y dice que todo espacio finito, todo espacio métrico finito se incrusta en un espacio universal, que es L infinito. Y se incrusta isométricamente. Esto es un teorema que se aplica para todo espacio, y como se aplica para todo espacio, me está diciendo que el espacio en cuestión, en el cual se está incrustando, en este caso el infinito, no es muy bueno, no me puede dar mucha información porque todo está tan metido allí. Pero en fin, es una cosa interesante. Después meterse en L2, por ejemplo, ya es una cosa bonita. Lo voy a escribir como a modo de comparación. Y se lo voy a dejar como ejercicio también. Es un bonito ejercicio. Después lo podemos discutir, etcétera, pero piensen en esto. Todo se mete en el infinito. Recuerden, el infinito son las secuencias infinitas de números reales que están uniformemente acotados. Uh-huh. Y si bien todo se mete en el infinito, un grafo, voy a anotar gamma, se incrusta isométricamente en L2, sí, solamente sí. Gamma es un grafo completo o gamma es un ciclo. Uh-huh. Son solo dos tipos de grafos los que se incrustan en un espacio L2. Sin embargo, todos los grafos, o al menos todos los grafos finitos, se incrustan isométricamente en el infinito. ¿Okay? Y vamos a hacer la demostración del teorema de Frechet porque es clásica y es muy simpática, muy bonita. Yo tengo que construir la función f que va del grafo a el infinito, ¿cierto? De hecho, no necesito infinitas coordenadas, sino que necesito tantas coordenadas como vértice, perdón, no del grafo, del espacio, X. Necesito tantas coordenadas como punto hay en el espacio y de hecho puedo olvidarme de una, pero en fin, no importa mucho. Va a estar en un L infinito n, donde la cardinalidad de X es n. Y esta transformación es simplemente tomo yo supongo que el X, o enumero los puntos de X, es decir, el X es el X1 hasta Xn,
Y yo a cada XY, por la aplicación F, lo envío al punto siguiente. Voy a tomar la distancia de X1 a XY, de X2 a XY, etc. Hasta la distancia de XN a XY. Ujú. ¿Ok? Y esto está en el infinito n. Ujú. Y fíjense que L infinito n no es más que Rn con la norma del supremo, ¿cierto? Y esta transformación es una isometría, es una incrustación isométrica, porque si yo hago el cálculo entre f de xy menos f de xj, yo calculo, bueno, la distancia entre f de x y f de xj es la norma de la, de la diferencia. Y esto, tengo dos vectores y tengo que restar coordenada a coordenada y tomar el supremo de los valores absolutos de la diferencia. Entonces me va a quedar el máximo sobre k de la distancia entre xk y xy menos la distancia entre xk y xj. Pero, por desigualdad triangular, este número es siempre menor o igual que la distancia entre xy y xj. Entonces, al menos yo sé que la distancia entre las imágenes está acotada superiormente por la distancia entre los puntos de partida, entre el x y el xj. Sin embargo, también yo sé algo. Bueno, esto es el máximo, está acotado porque cada uno está acotado, pero si ustedes colocan el caso específico de k igual a i, y de hecho también el caso específico de k igual a j, entonces van a ver que eh, la distancia, lo que estoy midiendo, se simplifica porque me queda, con el k igual a i me queda distancia entre x y xy menos la distancia entre x y xj, y eso es exactamente la distancia entre x y xj. Y por otra parte, si yo coloco el k igual a j, me queda la distancia entre xj y xy, menos la distancia entre xj y xj, y eso es la distancia entre x y xj nuevamente. En conclusión, esa distancia entre x y xj sí me aparece en estas diferencias de coordenadas, y por lo tanto, lo que queríamos calcular, que era la norma de la diferencia, es igual a la distancia entre x y xj. Y eso me dice que la transformación es una incrustación isométrica. Muy bien, entonces como les decía, tenemos este teorema general de incrustación isométrica que no es muy útil, porque nos está mandando en un espacio que no es muy manipulable, de hecho, y nos gustaría hacer algo mejor. Y la verdad es que eh, nos gustaría también hacer cosas en el caso en que sabemos que no hay incrustación isométrica, como por ejemplo lo que estaba ahí arriba, de que un grafo se mete en L2 si solamente si era un grafo completo, un ciclo, o que el grafo KN sí se mete en Rn más 2, pero no se mete en, creo que lo estoy diciendo bien. A ver. Si yo tengo 4 puntos, yo lo puedo meter en R3, pero no en R2. Entonces el KN se puede meter en Rn-1, pero no en Rn-2. Y nos gustaría, aún así, aún sabiendo que hay cosas que no se pueden incrustar isométricamente, eh, tratar de entenderlas, tratar de visualizarlas geométricamente. Porque al final de cuentas nuestra visión es limitada. Nosotros, bueno, tendemos a ver todo en el plano, ¿cierto? Pero incluso si tratáramos de imaginarnos cosas en más dimensiones, buscaríamos tratar de verla en dimensiones pequeñas, y muy probablemente allí vamos a tener el problema de que las incrustaciones no van a existir. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando las incrustaciones isométricas no existen? Bueno, es buscar otro tipo de incrustaciones.
Y les recuerdo la definición, una transformación F que va de un espacio X a un espacio Y, X con una métrica D e Y con una métrica D', es Lipschitz si existe una constante C tal que, le vamos a llamar L, mejor, por Lipschitz, tal que la distancia entre las imágenes está acotada por la constante L veces la distancia entre las preimágenes. Y la mejor constante que yo puedo colocar en esta desigualdad se llama la constante Lipschitz. Uh-huh. Muy bien. Y cuando yo tengo una transformación Lipschitz, lo que me está diciendo es que no me está agrandando mucho, ¿cierto? Me puede estar achicando las cosas, pero no me está agrandando mucho. Si yo tengo dos puntos que están relativamente cercanos, sus imágenes van a estar relativamente cercanas, a lo más se me está multiplicando por él la distancia, pero no se está expandiendo. Y esto es sumamente geométrico todavía, me está diciendo que hay una expansión controlada. Y una incrustación Lipschitz es una transformación de este tipo, para la cual también hay control por abajo. Es decir, existe una constante, además de lo anterior, existe una constante L' que me eh, controla la contracción. Es decir, ahora no solo los puntos se me dilatan mucho, no se me dilatan mucho, no se me expanden las imágenes, sino que además no se me contraen mucho. Si yo tengo punto a distancia 100, las imágenes no van a estar a distancia infinitesimal, sino que van a estar controlados por el L'. Es decir, si el L' es muy chico, puede que se me contraiga mucho, pero el L' me va a decir cuánto, a lo más. Ok, y esto es una bonita generalización de lo que es una incrustación isométrica. Estamos permitiendo distorsionar, ¿cierto?, las cosas, agrandar o achicar, pero tenemos todavía un control, cuánto se está agrandando por un lado y cuánto se puede estar achicando al máximo por otro. Y hay ejemplos muy bonitos de esto, y de hecho, volviendo al ejemplo que yo les di inicialmente, con teoría de grupo, este es un ejemplo fundamental para entender. Si yo tengo un mismo grupo, pero lo considero con dos sistemas de generadores, pero es el mismo grupo. Son, bueno, los dos grafos de Cayley. Cuando lo anoto así me estoy refiriendo al grafo Cayley. Son siempre equivalentes bilipschitzianamente. Entonces, cualquier teoría que me haga, que me utilice la noción de bilipschitzianidad como central, va a ser una teoría en la cual los grafos de Cayley están entre comillas bien definidos. Recuerden que el grafo de Cayley dependía del sistema de generadores, sin embargo, bilipschitzianamente no depende.
porque los dos grafos de Cayley hay una correspondencia de uno al otro que es Bilic-Chips. Y de hecho la correspondencia es más o menos evidente. Yo tomo el grupo, con el primer sistema de generadores, el grafo de Cayley, tomo el grupo con el segundo sistema de generadores y la transformación manda un nodo en un nodo, simplemente. ¿Ok? Y les dejo pensar un poquito por qué eso es Bilic-Chips. Y la razón es que para yo medir la distancia entre dos vértices, entre dos elementos del grupo en gamma 1, yo tengo que medir cuántos generadores yo tengo que ir multiplicando para partir del primer vértice y llegar al segundo y multiplicando a derecha. Después cada uno de esos generadores se escribe en términos de los otros generadores. Y eso, yo hago esa escritura, entonces yo estoy determinando una cota para cuántos generadores de gamma 2 yo estoy utilizando para ir del primer elemento del grupo al segundo elemento del grupo. Y ese argumento se puede aplicar en una dirección y en otra, y obtienen la equivalencia Bilic-Chips. ¿Ok? Y entonces esto es una teoría bien fundada desde el punto de vista de la equivalencia Bilic-Chips. Y es aquí cuando nosotros estamos con la noción de una equivalencia Bilic-Chips, donde aparece la idea de distorsión. Porque piensen un poquito, si yo estoy enviando todos los puntos, por ejemplo, a R2, y se me están agrandando a lo más algo y achicando a lo más algo, entonces yo estoy diciendo cuánto se me está distorsionando por arriba y por abajo. Entonces voy a volver a escribir las ecuaciones, o las desigualdades más bien. Esto era menor o igual que un L, la distancia entre las imágenes menor o igual que L veces la distancia entre las preimágenes y mayor o igual que L', por la distancia entre las preimágenes, y aquí a mano derecha la menor constante L que yo puedo colocar en esa desigualdad es la constante Lipschitz, y a la izquierda la mayor constante L' sería la constante Lipschitz inferior, nos llama. Y la distorsión de F va a ser igual al producto del L con el L'. Lo voy a escribir así. El producto de la constante de Lipschitz de F, que corresponde al L, y el L', si ustedes piensan un poco y toman la transformación inversa definida de la imagen, ¿cierto? Va a corresponder a la constante Lipschitz de la transformación inversa. Les dejo eso como tarea. Darse cuenta que el Lipschitz de F corresponde al L, ¿cierto? Al menor L que yo puedo colocar en esa desigualdad, y Lipschitz de F-1 corresponde al mayor L' que yo puedo colocar en esa desigualdad. Entonces esta es la distorsión de una aplicación. Y en general, si yo tengo dos espacios métricos, X con una métrica, Y con una métrica, yo digo que me va a interesar estudiar transformaciones que van de X en Y, que entre comillas minimizan la distorsión. Ok, a lo mejor no hay un mínimo, pero me va a interesar estudiar el ínfimo sobre todos los F posibles que van de X en Y y que lo incrustan, ¿cierto? El X en Y de sus distorsiones. Entonces eso me va a estar dando una medida de compatibilidad o de incompatibilidad entre las geometrías de los dos espacios. Yo quiero meter el X dentro del Y, en general isométricamente no se puede, pero yo lo puedo meter igual. Si yo tengo n puntos, yo coloco n puntos en el espacio de llegada y yo tengo una incrustación. Pero me gustaría que las distancias no se distorsionen mucho. ¿Qué quiere decir? Que no se agranden mucho y que al mismo tiempo no se achiquen mucho. Yo lo quiero pensar como algo conjunto, porque yo puedo pensar que, piensen en esto, si yo mando todos los puntos al plano y después esos puntos del plano yo hago una homotesia, yo voy a decir que la distorsión de la homotesia no influye, porque esencialmente estoy viendo la misma cosa si yo me paro en posiciones diferentes. Y lo que va a pasar allí es que, claro, el factor de expansión está aumentando, pero por otra parte el factor de contracción está disminuyendo, entonces eso se compensa en la definición de distorsión. Entonces esta es la buena noción de distorsión.
Perdón, creo que estoy colocando una entrada mal, disculpen. Claro, estoy colocando aquí una entrada mal. Aquí no voy a colocar L', sino que para que todo funcione bien, lo voy a colocar dividido por L'. Me di cuenta cuando estaba hablándole que había cometido ese error en la escritura. Entonces, mejor, en lugar de colocar L' multiplicando, lo vamos a colocar dividiendo, y ahí todo lo que le estoy diciendo está correcto y lo que había escrito también. Antes estaba incorrecto en la definición. Entonces ahora el L' también busco el mayor posible. Ya, ahí está bien, porque, perdón, voy a reescribir para mirar esto. Les pido mil disculpas, ya no lo puedo corregir porque ya lo estoy grabando. Fíjense que esto se lee como así. Y eso corresponde justamente a la constante de Lipschitz de hecho le puse F acá y le tengo que poner puse F minúscula y le tengo que poner una F mayúscula. Porque esto si yo leo esto como un I1 y esto como un I2, que son puntos que están en la imagen, lo que me está diciendo es que la distancia entre F a la menos 1 de I1 y F a la menos 1 de I2 es menor o igual que L', por la distancia entre I1 y I2. ¿Ok? Muy bien, y para entonces cerrar esta primera sesión, les voy a hacer un ejercicio, un cálculo. Recuerden que habíamos visto que el grafo K4, ¿cierto? Ese no se puede incrustar en R2 isométricamente. Sin embargo, yo lo puedo incrustar como conjunto, ¿cierto? Yo mando 4 puntos y ya. O sea, tomo 4 puntos distintos en R2 y eso es una incrustación. Y bueno, me gustaría estudiar la distorsión de esa incrustación. Yo sé que esa distorsión no va a ser 1, porque distorsión 1, piensen un poquito, distorsión 1, tener una transformación con distorsión 1 corresponde justamente a tener una isometría. O sea, o tener una homotesia. ¿Ah? Piensen un poquito en eso. Si tener distorsión 1 me está diciendo que lo que yo estoy agrandando es exactamente igual a lo que yo estoy achicando. Eso significa tener una homotesia. Y si yo rescalo, yo tendría una isometría. ¿Ok? Bueno, no se puede incrustar isométricamente, sin embargo, la distorsión mínima, recuerden que este es un K4, entonces la distorsión mínima para una transformación de K4 en R2, como estamos hablando de espacios discretos, finitos, además la distorsión, el mínimo se va a realizar. Bueno, es igual a la raíz cuadrada de 2. Y vamos a demostrar esto y al final les voy a hacer una ilustración mostrando que esto se puede considerar como el cálculo COVID-19. ¿Y por qué? Porque yo tomo yo quiero probar esto. Yo quiero calcular la distorsión, al margen se lo escribí como posible, estoy dando el valor. Lo quiero descubrir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que ver todas las posibles configuraciones de 4 puntos en R2. 4 puntos en R2, que van a corresponder a las imágenes de los puntos de mi grafo que está aquí. Entonces sería el B1, B2, B3, B4. Y las imágenes van a ser un W1, W2, W3, W4. Y yo quiero calcular la distancia, la constante de Lipschitz por arriba y por abajo, es decir, quiero ver cuánto se me están agrandando y achicando las distancias, ¿cierto? Ahora, si pensamos un poco, no me tengo que preocupar en la constante de Lipschitz por abajo, yo la puedo hacer igual a exactamente 1, porque yo la aplicación, la imagen, ¿cierto? Es decir, el polígono que está dibujado a la derecha, yo lo puedo rescalar.
y lo puedo reescalar de manera tal que la constante de Lipschitz por abajo sea igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Es que la distancia entre los pares de vértices son más o menos, son siempre mayores o iguales a 1. Y hay algún par de vértices que tiene distancia 1. O sea, algún par de puntos. A izquierda hablo de vértices y a la derecha hablo de puntos. Entonces la distancia es mayor o igual a 1 para todo IJ. Y la afirmación es que si yo tengo 4 puntos en el plano con distancia mayor o igual a 1 entre ellos, existen 2 puntos, bueno, al menos 2 puntos, a distancia mayor o igual a 2, raíz de 2. ¿Ok? Y eso diría entonces que la constante de Lipschitz por arriba es por lo menos raíz de 2 cuando la constante de Lipschitz por abajo es 1. Que como les expliqué, yo puedo asumir porque si no es 1 yo puedo reescalar la transformación y la distorsión no va a cambiar cuando yo hago el reescalamiento. ¿Y por qué es verdad? Y si se fijan, esto es un asunto de geometría elemental. Lo que yo tengo son 4 puntos en el plano. Yo estoy suponiendo que todas las distancias son por lo menos 1. Y yo voy a concluir que hay por lo menos 2 pares que están a distancia raíz de 2. Y hay un caso en que se da exactamente la igualdad, que es si yo los pongo los vértices de un cuadrado. Y le llamo el teorema del COVID porque en COVID nos enseñaron que había que estar a 1 metro de distancia, ¿cierto? Entonces, si van 4 personas y tienen que estar al menos a 1 metro de distancia, bueno, hay por lo menos un par de personas que van a estar a más de 1 metro de distancia. ¿Ok? Bueno, eso en el plano, porque, de nuevo, en el espacio sí los puedo colocar, porque los puedo colocar en los vértices de un tetraedro regular. ¿Ok? Y ya que no me queda más tiempo, voy a hacer este ejercicio, porque es un ejercicio de geometría elemental muy bonito. Porque si yo tengo 4 puntos a distancia mayor o igual a 1, hay por lo menos 2 que están a distancia mayor o igual a raíz de 2, es porque supongan que se forma un cuadrilátero convexo entre los puntos W1, W2, W3, W4. Si no se forma un cuadrilátero, de hecho, si no se forma un cuadrilátero, me quedan en línea y ahí es fácil ver que van a estar por lo menos a distancia 2. Si no, se forma un cuadrilátero y puede que no sea convexo, y ese caso se los dejo para que lo piensen. Es exactamente el mismo argumento que voy a aplicar. Si me queda un cuadrilátero convexo, bueno, la suma de los ángulos internos es por lo menos igual a 360 grados, y por lo tanto hay un ángulo que es mayor a 90 grados, mayor o igual a 90 grados. ¿Ok? Y yo digo entonces que en esa diagonal, en este caso, va a tener longitud por lo menos raíz de 2. Y esto viene de una aplicación directa del teorema del coseno. Ajá. O si quieren, una aplicación directa del hecho de que si el ángulo aumenta y los lados que lo definen, digamos, permanecen, entonces el tercer lado aumenta. Si yo tengo un lado que es igual a 1 y el otro igual a 1 y aquí 90 grados, esto vale raíz de 2. Si el ángulo aumenta, este raíz de 2 aumenta. Y por lo tanto esa diagonal va a ser mayor a raíz de 2. Y de hecho, si el lado también, en este caso yo en el lado derecho yo coloqué el lado igual a 1, si estos lados aumentan, la longitud del tercer lado también aumenta. Lo pueden hacer usando el teorema del coseno, lo van a ver en la escritura. Colocan coseno del ángulo igual, ya no me acuerdo la fórmula. Coseno de alfa le vamos a colocar. Le vamos a colocar este lado A, este lado B y este lado C, y el coseno de gamma. ¿Ya? A ver si me acuerdo la fórmula del teorema del coseno de A cuadrado más B cuadrado. Eh, B cuadrado más menos 2 AB coseno, ya. Menos C cuadrado dividido por 2AB, creo.
¿cierto? Entonces, si yo despejo el C de esta igualdad, me queda que C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. Y la función coseno es decreciente entre 0 y 180 grados. Y como el ángulo gamma es mayor o igual a 90 grados, eso implica que el coseno es menor o igual a 0. Como el coseno es menor o igual a 0, me queda que el c cuadrado es mayor o igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Cierto? Porque esto pasa a ser negativo. Pero el a es mayor o igual a 1 y el b es mayor o igual a 1. Y por lo tanto el c cuadrado es mayor o igual a 2 y fin de la demostración, el c es mayor o igual que la raíz cuadrada de 2. Eso es una manera trigonométrica de corroborar el hecho. Y ahí tenemos nuestro primer cálculo de distorsión. Y esencialmente esta es la noción que nos va a interesar. Estudiar distorsiones de incrustaciones de espacios finitos, por ejemplo, en espacios euclidianos, por ejemplo, en espacio LP, etc. Esa es una buena noción porque primero se aplica en toda generalidad, cualquier espacio finito lo puedo llevar. Se me va a distorsionar, pero voy a tratar de controlar la distorsión y es sumamente útil, es sumamente práctica en la vida. Un montón de cosas funcionan sobre la base de esta noción porque piensen un poco, cuando yo tengo, por ejemplo, datos de algo, esos datos entre esos algos significan que esos algos van a ser como puntos que yo quiero identificar y cuánto varían esos datos de punto a punto significa que yo estoy estableciendo una cierta noción de distancia. Entonces, cada vez que yo tengo un conjunto con datos, yo esencialmente tengo un espacio métrico. Pero nosotros somos súper malos en manipular datos, en manipular información. Nosotros como seres humanos somos buenos en entender y en visualizar cosas. Entonces tomamos esta idea que yo les dije como un espacio métrico y tratamos de llevarlo a un espacio que sí podemos ver un poco mejor, un R2, un RN, un N, en dimensión baja, etc. Y vamos a pagar un precio, pero ese precio vamos a tratar de controlarlo, vamos a tratar de controlar la distorsión de eso que estamos haciendo. Es decir, vamos a estar alterando un poco la información que tenemos, pero vamos a tratar de no alterarla mucho de tal manera de que lo que estamos viendo se parezca en realidad a lo que había originalmente y tengamos cierto control. Eso es tremendamente útil. Le usan aplicaciones de WhatsApp, el reconocimiento de voces usa esa idea porque el reconocimiento de canciones, el reconocimiento de imágenes, etc. En todas partes está ese tipo de discusión o de implementación en alguna parte, porque los datos, si yo almaceno todo, simplemente no me cabe. Cada vez que yo almaceno datos tengo que hacer una cierta reducción y tengo que preocuparme de que esa reducción sea tal que la información esencialmente se me preserve, es decir, tengo que controlar una distorsión. Eso es en espíritu el asunto. Y esto sería el formalismo matemático para estudiar esto. Así que continuamos en la próxima sesión. Vamos a ver un teorema importantísimo del medallista Phil-Jean Bourgain, que dice que, por ejemplo, los espacios finitos siempre se pueden incrustar en ciertos espacios con una distorsión más o menos controlada. Es un teorema muy sorprendente y de una demostración realmente elemental y brillante.